Bueno, vamos a saludar a nuestro primer colaborador de esta tarde, de Málaga TV, nuestro buen amigo, el doctor Santos Agrela. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Diego. Día Mundial de los Archivos, qué interesante la labor Muy que hace, curioso, muy interesante, sí, es verdad. Yo creo que son unos grandísimos desconocidos. Totalmente, ¿no? es Son verdad. unos grandísimos desconocidos y la verdad es que es nuestra memoria histórica, efectivamente, ¿no? Hombre, y hay un legado, una Sí, documentación que totalmente. supone, pues, oye, información de cómo se vivía antaño, cómo era la vida. Al final recoge, es una radiografía, ¿no? Efectivamente, es casi una película más que una foto. Una ¿no? efectivamente. Es una película a lo largo del tiempo y realmente es muy interesante. Y es muy interesante la forma que tienen de funcionamiento, etcétera. Bueno, Santos, vamos a ir en materia con servicio público, con el espacio mensual que tenemos contigo aquí en Málaga TV, y hemos hablado desde hace 2 años mucho del coronavirus, de la actualidad del coronavirus, porque así lo pedía, ¿no? La actualidad lo demandaba. Pero hoy vamos a dejar descansar al COVID, siempre apelando a la responsabilidad, a que el bicho sigue ahí y que, bueno, hemos avanzado, pero cuidado, intentar en interiores todavía, en supermercados, en áreas, ponernos mascarilla, pero bueno, dejamos por hoy, por este mes, la actualidad del coronavirus y nos vamos a centrar en algo que nos ha llamado mucho la atención y que cada vez se habla más de la viruela del mono. Sí. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Por qué ha llegado? Creo que no es la primera vez que llega a Europa, ¿no? No, ha habido brotes anteriores. Es otra enfermedad vírica. Es otra enfermedad vírica, es una enfermedad infecciosa, en este caso por un virus de una familia distinta al coronavirus. Es un virus pues emparentado directamente con el virus clásico de la viruela clásica, digamos, que quedó erradicado hace ya bastantes años. Y en este caso, bueno, pues viene de África. La zona endémica de este virus es el África subsahariana. Allí es una enfermedad que ha causado diferentes brotes y de vez en cuando, ya en Estados Unidos hace años hubo un brote y aquí en Europa ha habido brotes limitados. Quizás lo que llama la atención en esta ocasión es que, bueno, pues ha aparecido de forma un tanto explosiva en varios países simultáneamente. No ha habido un sitio localizado, sino que Inglaterra dio la voz de alarma, enseguida aparecieron algunos casos en España, enseguida, y esto es quizás lo que está llamando un poco la atención, ¿no? El por qué se ha propagado al mismo tiempo en distintos países. Efectivamente. ¿Eso se puede relacionar con que vivimos en un mundo muy conectado y que a lo mejor una misma, vamos a decir, bueno, esto no se podría todavía considerar una pandemia, pero un brote antes tardaba mucho más en llegar a distintos países y ahora con tantos vuelos, con tantas conexiones, pues Así rápidamente si llega a España, en el último confín de Europa va a llegar también? Efectivamente. Esto es, bueno, es un peaje que hay que pagar a la globalización. La globalización tiene un montón de cosas positivas, sin duda. Nos movemos más, pero también Nos permite posiblemente tener un nivel económico que de otra forma no podríamos tenerlo. Nos permite conocer sitios que de otra forma no conoceríamos, pero pagamos un peaje. Yo tengo una compañera que dijo un día, y me parece una buena forma de definirlo, que los aviones son las ratas del siglo XXI, ¿no? Es decir, las epidemias de peste que asolaron Europa las transmitían las ratas. Entonces, claro, aunque se acercaban las ciudades y se impedía que los habitantes se movieran, como la enfermedad la transmitía las ratas sí eran capaces de escabullirse entre el ejército que estaba cercando la ciudad para evitar que la gente pudiera irse y contagiar a otras personas. Y ese papel, sin que esto para nada sea por Dios peyorativo ni despreciativo, todo lo contrario, pero ese papel lo juegan los aviones. Es decir, ahora mismo la movilidad de la población es tan tremenda que cualquier enfermedad de carácter contagioso es capaz de pasar de Australia a Europa el tiempo que tarda en llegar un avión, 12 horas. Y en 12 horas ya ha llegado, ¿no? Ya ha llegado a otro continente, tan fácil como lo decimos, ¿no? Oye, Santos, y decías, el origen normalmente de estos brotes, de este virus de la viruela del mono, se suele encontrar en África, ¿no? Los distintos brotes que se han sucedido en las últimas décadas. Pero viruela del mono, ¿por qué? ¿Porque es el mono el que...? No, el reservorio, originariamente pudo estar el virus allí, pero el reservorio actualmente suelen ser los roedores. Tanto los roedores salvajes como los domésticos. O sea, ya no también, necesariamente los simios, no. También puede pasar por el perro, puede pasar por esto. También se habla mucho de la necesidad de aislar las mascotas de las personas que estén infectadas. A diferencia, por ejemplo, del COVID, ¿no? A diferencia del COVID, ¿no? En principio, que sepamos, el COVID no le afectaba a los animales. Efectivamente. Tuvimos ahí, no sé si recuerdas, al principio algunas dudas, porque parecía que sí había casos de afectación en tigres, en grandes felinos. Entonces pensamos si podría afectar a pequeños felinos, a los gatos y tal. Al final, aquello no cuajó, afortunadamente, porque hubiera sido un problema más. Pero la viruela del mono sí. En este caso sí. En este caso puede saltar con cierta facilidad del hombre al animal. En este caso, pues ya digo, al perro y a roedores. Quizá lo que más roedores, que claro, roedores hay tanto roedores salvajes en el ámbito silvestre del campo como urbano, es decir, tenemos ratas que viven en la ciudad y también tenemos pues ardillas, hámster, que viven, y luego tenemos
roedores domésticos, claro. Mascotas, animales de compañía, conejos, hámster, algún tipo de ratón. Fíjate que en España la tercera mascota más numerosa en domicilio son los conejos. Claro. Están los perros, gatos y después los conejos. Y conejos. Con lo cual, bueno, pues ahí hay que tener precaución con eso y hay que tener cuidado porque además pasa indistintamente, aunque una vez saltado al ser humano, el mayor contagio es humano-humano, pero pasa indistintamente de lo humano al animal y del animal al humano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Santo, y los síntomas principales, porque estamos viendo distintas fotos alusivas, ¿no?, a esa viruela del mono, hemos visto visualmente, se reconoce, si vemos una serie de fotos, fácilmente. Pero, ¿qué síntomas conlleva el contagiarse de viruela del mono? El síntoma inicial es la fiebre, es decir, la viruela del mono tiene un periodo de incubación muy variable, puede ir aproximadamente de 5 días. En el menor de los casos, hablamos de periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde que te contagias hasta que empiezas a tener síntomas, de unos 5 días hasta 25 días. El periodo medio está en torno a 14, es decir, la mayoría de las personas debutan con síntomas a las 2 semanas del contagio y lo que empiezan es con fiebre. Y las lesiones dérmicas, que son las que ya dan la pista claramente de que estamos ante esta enfermedad, no aparecen hasta 4 o 5 días después de haberse iniciado la fiebre. Así que hay un periodo de 5 días en que esa persona tiene malestar general, fiebre, con lo cual puede ser, la fiebre quizás junto con el dolor, el dolor incluso es capaz más de orientar un síntoma, porque dependiendo cómo sea el dolor y dónde duela, nos permite saber un poco, pero la fiebre es un síntoma absolutamente inespecífico. Hay muchísimas enfermedades que cursan con fiebre y la fiebre en sí mismo da muy pocas pistas de qué pueda ser. Una misma infección puede originar fiebre. Claro, todos los tipos de infección, muchas enfermedades de carácter autoinmune, incluso algunos tumores pueden tener fiebre, y la fiebre, salvo algunas que tienen una característica muy concreta, de picos muy altos, con tiritera y tal, la mayoría de las veces es muy difícil orientar un diagnóstico en base a la fiebre, con lo cual los 4 o 5 primeros días andamos bastante perdidos, porque son pacientes que tienen fiebre, pueden tener algún ganglio, alguna adenopatía, que es otro síntoma frecuente, pero también es común a muchas otras enfermedades. Sabemos que una persona que tiene una amigdalitis pues tiene ganglio, es decir, que tampoco, y ya hasta el 4 o 5 día no es cuando empiezan a aparecer las lesiones. Que las lesiones vienen a ser como pompitas, ¿no? Inicialmente manchas. Manchas. Fíjate, es muy parecida a la evolución de la varicela, que es una enfermedad bastante conocida, bastante común. Hay sitios, si nos ve gente de la Sarquía, pues le sonará seguramente Payuelas, y si nos ven gente de la zona de Toledo de Coín le sonará Chinuela, es decir, que tiene muchos nombres populares, ¿no? Pero es muy conocida, es la típica enfermedad esta de los niños, que le salen vesículas, que luego se rompen. Pero luego también hemos visto, en alguna que otra imagen, hemos visto, aparte de esas manchas, pompitas como... Claro, porque tiene esa evolución, es decir, sale una mancha... Primero la mancha. Sobre la mancha se crea una cosa que es una... Mira, ahí lo estamos viendo. Efectivamente. Sale una mancha en la piel, una mancha roja, esa mancha hace una pápula, que sería la elevación de la mancha, sería como si fuera una roncha, todavía sin líquido. Sobre esa roncha se forma una vesícula con líquido, que ya sería... ya sé ante que estamos, ¿vale? Sí. Y luego esa vesícula con el tiempo se rompe y deja una costra, y esa costra al caerse, en principio, cuando era la viruela clásica, dejaba unas cicatrices importantes. Recordaremos esa expresión de estar picado de viruela, ¿no? Era como si lo hubieran dado con un pico y lo hubieran dejado unas cicatrices. En el caso de la viruela del mono no deja esas marcas tan importantes, ¿no? Y a diferencia también de la viruela clásica, el índice, la viruela fue una enfermedad que mató muchas personas, muchísimas personas, ¿no? ¿Qué índice de mortalidad tiene la viruela del mono? Muy bajo. Estamos quizá por debajo del 1%. Y la tasa de ataque, que eso también es muy importante. La tasa de ataque es, cuando empleamos esa expresión, nos referimos a qué tanto por ciento de las personas que se hayan expuesto a un contagiado de una forma que no sea he pasado a su lado, sino pues he estado un rato con él, qué porcentaje de gente se infecta. La tasa de ataque aquí es de un 3%, es decir, solamente 3 de cada 100 personas se infectarán. Y en los convivientes, que se entiende ya que tienen un contacto muy estrecho, sobre todo si esa convivencia es una convivencia de pareja y por tanto hay un contacto aún más estrecho, la tasa de ataque es del 50%. Tampoco afecta el COVID. Hemos visto que en el caso de Omicron, cuando entraba en una familia, toda la familia se contagiaba. Santo, ¿tiene cura? ¿Hay tratamiento ya específico o vacuna? Porque incluso hay un investigador español que sostiene que la vacuna del COVID puede protegernos frente a la viruela del mono. Yo esto sí sé de lo que me estaba hablando, no he oído más opiniones al respecto, me parece una opinión aislada y sinceramente no sé qué fundamento tiene. Lo que sí es verdad es que las personas que estaban en España
se vacunó contra la viruela clásica hasta el año 1980. Sí. Porque la viruela clásica, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la declaró erradicada en 1978. Hubo zonas del mundo que dejaron de vacunar antes porque la incidencia ya era muy baja. Estados Unidos dejó de vacunar unos 6 años antes que España, pero España mantuvo la vacunación hasta el año 80. No sé decir qué porcentaje de la población, como ya era una enfermedad prácticamente erradicada, no sé decir qué porcentaje de la población en aquellos años se vacunó. Pero sí es verdad que del año 80 para atrás, la mayor parte de la población está vacunada de la viruela. Es esa vacuna que dejaba una marca en la piel. Muchas personas que nos están viendo, que tengan más de 45 años o 40 y tantos años, saben que tienen una marca en la piel, generalmente en el brazo. Sí, yo le recuerdo, por ejemplo, mi madre la tiene. Efectivamente, en la pierna. Eso es la vacuna de la viruela. Ajá. La vacuna de la viruela se ponía por un método que se llamaba escarificación. Era hacer como un pequeño arañazo en la piel y en ese arañazo se colocaba el líquido. Y eso provocaba una infección localizada, de ahí la cicatriz. Y dejaba una marca parecida a la que dejaba la viruela. Eso nos permite hacernos idea de las marcas que dejaría la viruela en estado puro. Esta vacuna se sabe positivamente, esto se sabe ciencia cierta, que confiere hasta un 85%, que es altísimo, A pesar de haber pasado tantos años desde que se puso. Hasta un 85% de protección contra la viruela del mono. Bueno, y otra pregunta, Santo, ¿qué diferencia hay entre la viruela común o conocida hasta la fecha aquí en España y la viruela del mono? Son virus parecidos, son virus familiares, de hecho, por eso la vacuna de la viruela clásica da esta protección. Pero tienen las suficientes diferencias como para que afortunadamente la evolución de la enfermedad sea completamente distinta. Ante la viruela del mono estamos ante una enfermedad como norma general con una evolución leve. De todos los casos que se han desarrollado hasta ahora no hemos tenido ningún caso de muerte, ni creo que ningún caso de paciente ingresado grave. La mayoría de la gente se ha aislado en casa, ha estado aislada pero está en casa. La viruela clásica ya hubiéramos contado algunos muertos con esta incidencia que tenemos, ¿no? Con lo cual, y luego hay que decir que es un virus distinto al de la varicela. La varicela es la otra enfermedad que clínicamente se puede parecer, que esto que hemos hablado, porque también tiene pompitas de agua, también deja postillas y tal, pero la varicela es un virus de la familia de los herpes virus. Tiene relación con el herpes, tiene relación con la culebrina. Entonces la varicela y la culebrina sí serían virus del mismo grupo. La viruela del mono y la viruela clásica es otra familia de virus diferente. Y en el caso de la viruela se contagia, entiendo que por la respiración, ¿no? También temas de fluidos, relaciones, Efectivamente. Fluidos corporales, el líquido que tiene la vesícula es contagioso. Se contagia por la respiración, pero parece ser, eso sí parece bastante claro, que es por gota gruesa, con lo cual no estaríamos, de nuevo hacemos la comparación inevitable con el COVID, porque como tú bien has dicho antes, lo que nos ha marcado la vida 2 años, ¿no? Entonces, aquí no hay problema de contagio por aerosoles. Es decir, el COVID sabemos que si entramos en un espacio cerrado, en que una persona esté a 8 metros nuestra, pero compartimos ese espacio durante un rato grande y ese espacio no está bien ventilado, y pues podemos acabar contagiándonos de una persona que está a 8 metros o a 10 metros nuestra. O incluso contagiarnos entrando en un espacio pequeño, como un ascensor, cuando esa persona ya ha salido. Sin embargo, no es el caso. Aquí el contagio es directo, es decir, es una gota gruesa de saliva que si tú estás a más distancia de 1 metro, 1,5 metros, esa gota no te llega y no hay posibilidad de contagio. Pues Santo, hasta aquí nuestro espacio de hoy de servicio público que queremos dedicar a la viruela del mono. Fíjate que yo leía un artículo no hace muchos días que parece que en verano, así como ocurría también con el COVID, ¿no? Que en verano parece que se prevé que bajen los contagios de viruela del mono, pero que había cierto temor por lo que pudiera ocurrir después del verano, que hubiera, pues, no sé a qué se debe esa sospecha o ese temor, pero... Yo creo que también estamos muy marcados por el COVID, ¿no? Yo creo que todos tenemos la imagen, y esto no supone una crítica, porque realmente yo, siempre que hemos hablado del COVID, he dicho que ha sido una situación tan difícil que cualquier persona que le hubiera tocado gestionar eso... acertar 100%. Exactamente, pero creo que todos tenemos la imagen de Simón, del que era responsable... Cómo minimizaba al principio y luego pues tenía que reconocer algunas cosas que a lo mejor no había previsto, ¿no? Efectivamente. Entonces seguramente aquel hombre, que por cierto es un experto, es decir, minimizó, pues porque en aquel momento se pensaba que esto no iba a tener esta magnitud. Yo creo que hemos aprendido que la naturaleza no deja de sorprendernos, a veces para bien, a veces para mal. Y sacar la bola de cristal e intentar hacer predicciones de lo que va a pasar después de verano me parece una insensatez. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser prudente. Sabemos que evidentemente si hay posibilidad de que en el entorno haya alguien contagiado se debe aislar,
si esto en principio, como parece, no va a ser para nada parecido al COVID, pues hombre, tampoco habrá que sacar las cosas de tiesto. Y si finalmente pues tuviéramos la mala suerte de que, en fin, de que hubiera una explosión de casos y tal, pues habría que tomar medidas pues en base a protección, cierto grado de aislamiento, a lo mejor retomar la mascarilla porque por vía aérea se transmite en el contacto cercano, etcétera. Pero yo pienso que ahora el verano toca disfrutarlo. Totalmente. Y aprovechar que el aire libre parece que para esto va bien. Sí. Y ya veremos. Luego ya Dios dirá, ¿no? Pues Santo, muchas gracias por acompañarnos y hasta a dentro vosotros. muy pronto. De acuerdo, muy bien. Bueno, nos vamos ahora a publicidad y enseguida, pues ya que estamos ahí cerquita con el veranito y con ganas de disfrutar de vacaciones, de viajar, pues viene nuestro espacio quincenal de Un Viaje A con Francis Meléndez, que hoy nos propone un destino exótico, Vietnam. Enseguida, después de publicidad.